Hola, qué excelente momento para arrancar con este análisis, donde vamos a viajar literalmente más de 50 años en el tiempo para desmitificar de una vez por todas la ciencia de datos. Hoy en día, claro, hay una avalancha de titulares sobre algoritmos y megadatos por todas partes, pero la idea aquí es ir mucho más allá de esa moda moderna. Queremos revelar los profundos marcos intelectuales que realmente impulsan este campo. Porque, ojo, esta no es una disciplina que apareció mágicamente de la noche a la mañana, sino que es una evolución profunda y fascinante que empezó a gestarse hace décadas. Bueno, nuestra hoja de ruta para hoy es bastante directa. Primero, el momento de la ciencia de datos. Segundo, una profecía de hace 50 años. Tercero, las dos culturas de modelado. Cuarto, el ingrediente secreto. Quinto, la ciencia de datos ampliada. Y finalmente, los próximos 50 años. Empecemos entonces con la primera sección, el momento de la ciencia de datos y cómo descifrar todo este entusiasmo. Existe, y para nadie es un secreto, una obsesión actual en los medios y en el mundo corporativo con el término Big Data. Todo es Big Data ahora. Pero aquí hay un misterio central sumamente interesante. ¿Silicon Valley inventó recientemente la ciencia de datos con la llegada de Internet? ¿O resulta que tiene raíces académicas muchísimo más antiguas? Pasa que a menudo se presenta como una novedad absoluta, casi como si tuviéramos que separar el análisis computacional moderno del conocimiento estadístico fundacional de toda la vida. Para poner esto en perspectiva, consideremos un ejemplo bastante representativo derivado de las investigaciones. Hace poco hubo una iniciativa de ciencia de datos de, escuchen bien, $100 millones en la Universidad de Michigan. Es fascinante observar cómo este gigantesco proyecto destacó y financió de manera superactiva a los departamentos de ingeniería, informática y medicina, contratando a decenas de nuevos profesores. Mientras tanto, en la superficie, parecía mantener a la estadística tradicional operando de manera silenciosa tras bambalinas, a pesar de ser, el motor analítico fundamental de todo el asunto. Y esto nos muestra claramente la gran división que existe hoy en día. Por un lado, tenemos este enfoque impulsado por los medios, que está literalmente obsesionado con los conjuntos de datos masivos, la infraestructura y el dominio de herramientas técnicas para administrar sistemas distribuidos, es decir, puras habilidades de TI. Pero por el otro lado, se encuentra el enfoque estadístico tradicional, cuyo objetivo principal no es simplemente procesar inmensos volúmenes de información. No, se trata de extraer inferencias científicas rigurosas y verdaderas a partir de esos datos, sin importar si el archivo es gigantesco o súper pequeño. Pasamos a la sección 2. Una profecía de hace 50 años, explorando las raíces de esta revolución intelectual. Para entender realmente de dónde viene todo esto, hagamos un viaje a una época de verdadera rebelión académica, muchísimo antes de que siquiera soñáramos con bases de datos en la nube. Imagínense, en 1962, el respetadísimo matemático John Tukey dejó a todo el sistema establecido con la boca abierta al publicar un documento profético. En lugar de limitarse a las pruebas matemáticas convencionales de la época, Tukey declaró, sin rodeos, que el análisis de datos era una ciencia completamente nueva y compleja por derecho propio. Argumentaba que la teoría matemática pura muchas veces perdía su relevancia cuando se aplicaba en la práctica real. Al observar esta línea de tiempo, podemos rastrear esa evolución intelectual a lo largo de las décadas. Vemos cómo visionarios de la talla de John Chambers o William Cleveland instaron continuamente a la academia a expandir drásticamente sus fronteras. Pedían a gritos que se incluyera la computación y la preparación exhaustiva de datos, advirtiendo que, si no lo hacían, corrían el riesgo de quedar marginados ante el arrollador avance tecnológico. Esto nos lleva a la sección 3, dos culturas de modelado, generativo versus predictivo. Para entender cómo evolucionó la ciencia práctica en medio de todos estos debates, el estadístico Leo Breiman identificó una inmensa división metodológica. Básicamente, notó que había dos culturas analíticas operando en paralelo. Por un lado, la cultura generativa, que es la tradicional y está muy arraigada en la academia. Esta busca entender exactamente cómo se generaron los datos en la naturaleza, cuáles son los mecanismos subyacentes. Por otro lado, está la cultura predictiva, que es un enfoque pragmático del mundo informático dedicado puramente a optimizar algoritmos para lograr la máxima precisión posible en los pronósticos. Llegamos a la sección 4,
el ingrediente secreto, conocido como el marco de tareas comunes. Ambas perspectivas tienen un valor enorme, claro. Pero, ¿qué fue exactamente lo que impulsó el masivo éxito tecnológico de esa cultura predictiva? Pues bien, el ingrediente secreto es el marco de tareas comunes, o CTF por sus siglas en inglés. Es un paradigma implacable que evita todo ese falso prestigio teórico y se enfoca directamente en resultados empíricos, medibles y contundentes obtenidos mediante una competencia compartida. Este marco operativo es como un rompecabezas que se divide meticulosamente en 3 ingredientes clave, todos obligatorios para que funcione. Primero, un conjunto de datos de entrenamiento masivo y compartido públicamente. Segundo, un grupo enorme de competidores inscritos que trabajan febrilmente construyendo modelos y reglas de predicción. Y tercero, y esto es crucial, un árbitro de puntuación estrictamente objetivo y automatizado. Este árbitro evalúa el éxito usando un conjunto de datos de prueba aislado, que absolutamente nadie en la competencia ha visto previamente. Es la prueba de fuego. Para que se hagan una idea de su impacto, esta es exactamente la arquitectura que logró solucionar el estancadísimo problema de traducción automática de DARPA después de décadas de fallas teóricas. También es lo que impulsó el famoso Netflix Challenge, que atrajo talento global con un asombroso premio de $1 millón. Todo esto demuestra empíricamente que tener datos compartidos y un arbitraje verdaderamente ciego impulsa un progreso científico innegable. Vamos a la sección 5, la ciencia de datos ampliada, uniendo el campo. Sintetizando todos estos hilos históricos, el investigador David Donoho propuso lo que él llama la ciencia de datos ampliada. La idea es que, en lugar de centrarnos únicamente en el modelado o en la exageración del Big Data, debemos abarcar todo el desordenado flujo de trabajo del mundo real. Esto abarca desde la ardua exploración y preparación de datos, pasando por la computación compleja y la visualización, hasta llegar a la creación de un autoanálisis riguroso. Básicamente, se trata de hacer ciencia sobre qué también estamos haciendo ciencia de datos. Y así llegamos a la sección final, la 6. Los próximos 50 años, enfocada en la ciencia abierta y la verificación. Comprender el alcance completo de este campo es absolutamente fundamental a medida que nos orientamos velozmente hacia el futuro. Si miramos con perspectiva hacia el año 2065, la característica que definirá a la ciencia de datos será la ciencia abierta. El código reproducible, los conjuntos de datos públicos y los resultados universalmente verificables van a reemplazar por completo a esos trabajos de investigación herméticos y estáticos que han dominado la academia tradicional. Lo que nos deja con una última pregunta provocativa y muy profunda para reflexionar. ¿Cómo se transformará fundamentalmente el mismísimo método científico cuando millones de flujos de trabajo computacionales y analíticos se compartan abiertamente, se examinen minuciosamente y se prueben de forma empírica a una escala global masiva? El potencial para acelerar el descubrimiento humano es incalculable cuando la transparencia y el rigor avanzan por fin de la mano.